Buenas noches, mi nombre es Esther Tamayo del curso 1102 y el tema del que se va a hablar en este momento es bomba electromagnética. Antes de saber acerca de esta bomba electromagnética tenemos que tener en cuenta el pulso que es producido de esta bomba. Este pulso es también llamado pulso electromagnético o EMP en sus siglas en inglés. El pulso electromagnético es un efecto secundario descubierto con las pruebas atómicas. Se vio que tras una explosión nuclear se dañaban e inutilizaban todos los aparatos electrónicos en un cierto radio de acción. La mayor radiación gamma, sobre todo, es altamente penetrante e interactúa con la materia irradiándose e ionizándolo todo, incluso el propio aire circundante. La radiación gamma se consume enseguida y crea un campo electromagnético zonal de kilómetros de diámetro. Las posibilidades de este fenómeno son inmensas. Los ingenieros militares se dieron prisa en desarrollar artefactos que maximizan dicho efecto. Por ejemplo, una bomba EMP detonada cerca de las fuerzas enemigas dejaría todas sus defensas y contramedidas en tierra inmovilizadas, y más teniendo en cuenta que hoy en día la ventaja que confiere la electrónica a los ejércitos modernos es vital. Esta ventaja con el EMP se torna en su contra o simplemente se anula. Pero esta no es la única estrategia posible. Existe lo que se llama el ataque de pulso electromagnético de gran altitud o HEMP, capaz de paralizar un continente entero con un solo disparo. Lógicamente, muchos sistemas de armas e instalaciones militares modernos incorporan protecciones contra el EMP. No obstante, tales protecciones son complejas, se deterioran rápidamente con el tiempo y no se ha establecido su eficiencia entre el fallo generalizado de todas las infraestructuras civiles y militares circundantes. Se han descrito numerosos escenarios en que estos sistemas o instalaciones protegidos se transforman en los llamados islotes tecnológicos, que pierden su eficiencia o van dejando de operar conforme agotan sus medios para el funcionamiento autónomo, como el combustible, baterías, repuestos y sistemas anexos. El PEM es una fuente de descarga de radiación electromagnética. Se relaciona con las bombas nucleares porque éstas lo producen al estallar. Esta fuente de radiación electromagnética lo que hace es reorientar el spin de todas las partículas dentro del determinado rango de distancia, interrumpiendo de esta forma la circulación de las corrientes eléctricas. Esto provocaría el paro de la gran mayoría de los equipos electrónicos en esa zona. Ahora, es un error decir que son la misma cosa. La PEM se origina al comienzo del estallido del artefacto nuclear, así que se han desarrollado algunos modificados en que la explosión se interrumpe apenas comenzó. De esta forma, produce la PEM sin los daños de la explosión. La finalidad de estas bombas es la de guerra electrónica, para dejar fuera de servicio fundamentalmente a los radares enemigos y a las computadoras que hoy en día manejan a la mayoría de las armas. Además, también se han diseñado equipos electrónicos que son capaces de generar una poderosa onda electromagnética que hace el efecto de la PEM, pero localizando el blanco. Así que para diferenciar un artefacto nuclear provoca una PEM, pero una PEM puede ser producida por otros medios independientemente del arma nuclear. El hecho de que un pulso electromagnético es productor o es producido por una explosión nuclear se conoce desde los primeros días de los ensayos de armas nucleares.
pero su magnitud y la importancia de sus efectos no se pusieron de manifiesto durante un tiempo. Durante la primera prueba nuclear de Estados Unidos, el 16 de julio de 1945, el equipo electrónico fue apantallado debido a que Enrico Fermi esperaba que se generara un pulso electromagnético en la detonación. Los archivos técnicos oficiales de aquella prueba nuclear afirman que todas las líneas de señales fueron completamente apantalladas, en algunos casos por duplicado, y a pesar de ello se perdieron muchos registros debido a fallas lecturas que paralizaron los equipos de grabación. Durante las pruebas nucleares británicas en 1952 y 1953 hubo fallos en la instrumentación que fueron atribuidos al flash de radio, que era el término utilizado en aquel entonces por los británicos para el PEM. Ahora vamos a hablar acerca de las características de una explosión nuclear con PEM. El caso de un pulso electromagnético nuclear, diferente a otra clase de pulsos electromagnéticos como el PEM, al consistir en un complejo multipulso electromagnético. Este pulso es generalmente descrito en tres componentes, y estos componentes han sido definidos por los estándares de la Comisión Internacional Electrónica. Los tres componentes del PEM nuclear, definidos por el IEC, son llamados E1, E2 y E3. El pulso E1 es un componente muy rápido del PEM nuclear. Este componente genera un campo eléctrico que induce voltajes muy intensos y rápidos en los conductores eléctricos. E1 es la componente que puede destruir ordenadores y equipos de comunicación y es además muy rápido para los protectores habituales contra rayos. El componente E2 del pulso tiene mucha similitud con los pulsos electromagnéticos producidos por un rayo de una tormenta. Debido a esta similitud, son los más fáciles de proteger porque los aparatos de protección contra rayos son capaces de asimilar bien este componente. La componente E3 del pulso es muy lento, tardando entre decenas y centenares de segundos, y está provocada por el calor de la detonación, seguida de la restauración del campo magnético a su posición natural. La componente E3 es muy similar a una tormenta geomagnética provocada por una llamada solar, muy externa a 7.8 A, al igual que las tormentas geomagnéticas. Las componentes E3 pueden conducir y producir corrientes inducidas en conductores largos dañados, componentes como transformadores de líneas eléctricas. Bueno, creo que este es el final. Muchas gracias por el video. Adiós.